gracias. Mi ponencia está conformada por 4 partes. En la primera parte veremos qué hicimos. En la segunda, por qué lo hicimos. En la tercera, cómo lo hicimos. Y vamos a finalizar con el punto 4, en la que les compartiré las lecciones aprendidas en el desarrollo de las bases populares del Partido de Evolución que hasta la fecha hemos obtenido. Bueno, sin más preámbulos, empezamos con el primer punto. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos fue realizar una calendarización según el ofrecimiento de los dirigentes del partido, ¿no? Lo primero que hicimos fue calendarizar una serie de inauguraciones de manera aleatoria y obviamente considerando la posibilidad financiera y logística de los comités. Es así que Punta Hermosa se inauguró el 14 de noviembre y con la finalidad que pudiera de alguna manera servir de ejemplo a todos los dirigentes, hicimos un calendario completo que contuviera el resto de inauguraciones. Y así, en segundo lugar, estaba la inauguración de Trujillo, que fue el 4 de diciembre, y en tercer lugar estaba la de Piura, que fue el 11 de diciembre. También estaba previsto realizar una inauguración en Arequipa el 8 de enero. Sin embargo, en enero decidimos, los primeros días de enero, decidimos realizar un corte. ¿Con qué finalidad? Bueno, lo que queríamos era realizar un monitoreo, ¿no? Este monitoreo nos arrojó la necesidad de realizar algunos cambios o modificaciones en el calendario. ¿Por qué? Porque las capacidades de dirigentes nos generaban algunas dudas organizativas, financieras y logísticas. Entonces, el objetivo de este monitoreo era desistir de la inauguración de aquellas sedes que cuyos líderes no cumplían con los requisitos mínimos para poder realizar una inauguración como se venían haciendo hasta ese momento. Entonces, la pregunta que vendría aquí es, ¿y cuáles son esos requisitos? Bueno, principalmente era, 1, asegurar la cantidad de participantes integrantes del comité. 2, asegurar la cantidad mínima de dirigentes. 3, contar con la capacidad financiera para poder cubrir los gastos de los dirigentes nacionales, porque ellos se iban a trasladar de Lima hacia las sedes donde se realizarían las inauguraciones. 4, mantener una coordinación estrecha con la sede central, porque el silencio por la parte de los dirigentes que se habían comprometido en realizar las inauguraciones eran sinónimo para nosotros de inviabilidad organizativa, logística y financiera. Después de hacer un análisis y una evaluación interna de los dirigentes, entonces se decidió descartar la inauguración en Huancavelica, Huánuco, Andahuaylas, Paucarpata, Caima, ya que esas fechas de inauguración habían sido realizadas bajo posibilidades tentativas. Se presentaron 2 casos, el de Iquitos y el de Puno. En ese caso, los dirigentes de esos lugares, si bien en un primer momento no contaban con el financiamiento necesario para cubrir los gastos de los dirigentes nacionales, se tomó la decisión de realizar una reprogramación de la inauguración, en la fecha de inauguración. Y es así que en el caso de Iquitos la inauguración será este mes de marzo y el de Puno será en el mes de abril. También se presentó el ofrecimiento de la inauguración de una sede que no estaba dentro del calendario. Por supuesto lo incluimos, ¿no? Y ese fue el caso de San Juan del Lurigancho. Y ahora la pregunta que nos podríamos hacer es,
¿Qué pasó con Huánuco, con Huancavelica, Arequipa y Andahuaylas? Bueno, la respuesta simplemente es que los dirigentes que tenían a cargo la inauguración de estas sedes presentaban u ofrecían altos riesgos de incumplimiento de los compromisos que habían asumido. Entonces, se asume que es por la falta de experiencia política, por lo que se tomó la decisión prontamente de descartar estas opciones. Entonces, en resumen, ¿cuántas inauguraciones tenemos a la fecha de comités? Bueno, tenemos a la fecha 5. Tenemos Punta Hermosa, tenemos Trujillo, en Piura tenemos 2, el asentamiento humano 26 de octubre y en Chulucanas tenemos el otro, y tenemos la quinta sede que sería en San Juan del Lurigancho. ¿Qué comités vienen después? Vienen 2, como ya les comenté. Viene la de Iquitos, la del distrito de Iquitos y la del distrito de Juliaca en Puno en el mes de abril. Hasta aquí terminamos el primer punto. Vamos a pasar al segundo punto que nos dice por qué lo hicimos así. Y la respuesta general es principalmente por qué nosotros queríamos aplicar el liberalismo desde nuestras bases a nivel nacional, ¿no? Y para eso, lo primero que hicimos fue, primero, identificamos los lugares donde las bases tuvieran más movimiento, ¿no? Y obviamente donde tuviéramos liderazgo de dirigentes, ¿no? Tal es así que elegimos, por ejemplo, Punta Hermosa, porque ahí el dirigente tomó la iniciativa de poder llevar nuestro proyecto político a ciudadanos que se encontraban a 43 kilómetros de distancia de Lima. En el caso de Trujillo, porque había la participación de muchos jóvenes, ¿ya?, que efectivamente se movilizaban y además estaban bajo el liderazgo de uno de nuestros dirigentes. En el caso de Piura, contamos con 3 dirigentes con experiencia política, y también con allegada a asentamientos humanos en lugares muy alejados de las zonas urbanas. Y en San Juan del Lurigancho, ¿por qué? Porque ahí tenemos a un dirigente que vive hace más de 40 años y tiene experiencia política. Bueno, realmente está retomando su experiencia política después de 10 años. Por otro lado, el partido debe percibirse de raíces y encadenamientos populares. El partido está enfocado en demostrar que las raíces no están en Lima, sino en provincia o en regiones. Entonces, la razón es que nuestro enfoque es del campo a la ciudad, pero en una versión capitalista. Es lo contrario a la estrategia aplicada por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Casi todos los días, déjenme comentarles, nosotros recibimos afiliaciones de 2 postulantes por día. 5 días más o menos se presenta esta situación, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante porque nos está ayudando a lograr la meta de la formación de los comités. Ahora bien, de estas afiliaciones, la mitad proviene de Lima y la otra mitad proviene de las regiones. Ahora, ¿cuál sería nuestra tarea? Bueno, ahora estamos buscando identificar a los militantes de las regiones que tienen capacidad de dirigir y de inaugurar comités. Eso es lo que estamos buscando ahora. ¿Por qué comités distritales y no comités regionales o provinciales, ¿no? Porque los distritos son células de movimiento de nuestro partido. Quiere decir que la inauguración del comité distrital son los conjuntos de células de militantes de un distrito,
como es en toda organización que aspira a ser un movimiento. ¿Y qué es un movimiento celular? Bueno, son agrupaciones de 4 o más personas, militantes o simpatizantes, que se va a ir formando en temas, que se va formando en política, para luego fusionarse con otras células distritales, ¿no? Entonces, el conjunto de células dan origen al comité distrital y los comités distritales forman los comités provinciales. Es un enfoque territorial de crecimiento del partido, que por supuesto coincide con lo que demanda la Ley de Inscripción de Organizaciones Políticas. ¿Cómo nos organizamos o cómo nos localizamos geográficamente? Bueno, básicamente nosotros empezamos en el norte del Perú con la proyección hacia Lima y con ramificaciones hacia el oriente, para que luego podamos ir hacia el sur del país. Bueno, como se podrá observar, no es un partido capitalino, sino de raíces populares descentralizadas. Lo que buscamos es enraizarnos en los sectores socioeconómico C, D y E. Ojo, no somos elitistas, somos provincianos. Vamos a dar inicio al siguiente punto, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, y esto lo voy a explicar en pasos, ¿no? El primer paso que realizamos fue la elaboración de un cronograma tentativo. Bueno, eso se realizó experimentando, de acuerdo a las voluntades y motivaciones de nuestros dirigentes. Hacíamos camino al andar. ¿Por qué? Porque no había ningún manual de instrucciones que nos explicara a ciencia cierta cuáles eran los pasos a seguir, ¿no? Entonces, esto se ha hecho al andar. Cuando nosotros seleccionábamos la base distrital a inaugurar, no teníamos la certeza al 100% que esto se iba a llevar a cabo, porque muchas veces hemos tenido que ajustar ritmos, descartarlos o añadir comités a la calendarización. Entonces, por eso es que hemos ido desarrollando las cosas conforme íbamos caminando, íbamos aprendiendo, ¿no? El segundo paso fue identificando, vimos la necesidad de identificar y establecer fechas, lugares y responsables, y las personas responsables de las actividades. ¿Por qué? Porque esto nos permitía hacer un seguimiento semanal de todos los avances de cada uno de los dirigentes responsables. Además, una vez por semana se le pedía un informe detallado para poder apoyarlos a estos dirigentes en temas logísticos o a través de instrucciones necesarias que permitieran confirmar y reconfirmar las fechas de inauguración de los comités. El tercer paso fue el diseño de banners para el frontis de los locales. Ahí teníamos que tener en cuenta los colores y los símbolos. ¿Por qué? Porque los diseños de los letreros de los locales partidarios tienen colores y símbolos del partido para ser puestos fuera del local, y esta información era enviada con 2 semanas de anticipación. En el cuarto paso, nosotros vimos la necesidad de enfocarnos en la promoción de las inauguraciones. Entonces, normalmente la promoción se realizaba un día antes de la inauguración, o en su defecto, cuando ya se había realizado la inauguración del comité, entonces ya podíamos mostrar hechos, ¿no?
En algunos casos sí, efectivamente, la transmisión se realizó en vivo, pero eso solamente lo realizábamos cuando las condiciones eran propicias. ¿Por qué lo hacíamos así? Bueno, porque la razón era demostrar hechos, con fotos, videos, más que palabras y buenas intenciones. El quinto paso que realizamos fue asegurar el financiamiento y la logística. El transporte terrestre para Punta Hermosa fue realizado fundamentalmente por el dirigente, ¿no? Quien aseguró 3 camionetas para el transporte de 16 militantes hacia ese local, que estaba más o menos a 40 kilómetros de distancia de Lima. En el caso de Trujillo, todos los dirigentes nacionales financiamos nuestros gastos de transporte aéreo y alojamiento, ya que esta sede era la primera que se encontraba fuera de Lima y se encontraba más o menos a 555 kilómetros de Lima. Entonces, ante eso fue que los dirigentes nacionales tuvimos que asumir, ¿no?, nuestro financiamiento en estos temas, con la finalidad de poder estar en el lugar para poder darle nuestro apoyo moral a nuestras bases, ¿no? En el caso de Piura, el financiamiento de transporte aéreo y alojamiento prácticamente fue al 100% realizado por los dirigentes de Piura. Piura se encuentra más o menos a 858 kilómetros de Lima. Con relación a San Juan del Lurigancho, los líderes nacionales cubrimos el financiamiento de transporte a ese lugar que si bien queda en Lima, no está tan cerca a la sede del partido, que está en San Borja o San Isidro, ¿no? San Juan del Lurigancho está al noreste de Lima y se llega ahí en subida hacia los cerros de ese distrito, ¿no? Y para tener idea, San Juan del Lurigancho es un distrito con 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces puede verse la magnitud de este distrito. El sexto paso que realizamos fue la ejecución de un protocolo de inauguración. Y ese protocolo estaba formado primero por el himno nacional, luego el himno del partido, las palabras de bienvenida del dirigente, palabras de inauguración del fundador o dirigente nacional, la toma de juramento de los dirigentes, palabras finales de los dirigentes locales, un ágape de cierre y por último una rueda de prensa. Eso nos ayudó mucho a captar líderes por los medios digitales. El séptimo paso que realizamos fue la estandarización de las inauguraciones. Y este punto fue bastante interesante, ¿ya? Porque conseguir la homologación o estandarización de las inauguraciones facilitaba mucho a los dirigentes en diseñar y adaptar el programa a su localidad, ¿no? Entonces, esto también nos permitía cumplir con los requisitos que pide la ley de inscripciones de las organizaciones políticas. En el paso 8 se realizaba un monitoreo semanal post-inauguración, ¿ya? Parte de este método de trabajo es el seguimiento de la aplicación del método FOPRA, es decir, incidir principalmente en la formación política de los integrantes de los comités. Ahora, la frecuencia usual mínima es quincenal, y puede ser en forma presencial o en forma virtual, pero en los locales inaugurados. Ahora bien, el promedio de integrantes por base suele ser de 5 a 12 personas. Ahora, déjenme compartirles el último punto, que son las lecciones que nosotros hemos aprendido. Todos
los dirigentes no tienen las mismas capacidades para afrontar los desafíos en los mismos términos. Hemos notado que algunos dirigentes tienen mayor poder de convocatoria que otros. A pesar de contar con destrezas organizativas, logísticas y financieras para hacer las inauguraciones, que no necesariamente es un buen indicador de popularidad, ¿no? Entonces pueden ser muy buenos organizando, realizando toda la organización, la logística y la parte financiera, pero no necesariamente tienen poder de convocatoria. Entonces, la primera lección que hemos aprendido es reconocer que la facilidad de un dirigente en organizar una inauguración impecable, desde el punto de vista logístico, financiero, no asegura necesariamente una convocatoria popular. Es importante resaltar que las aptitudes, capacidades y experiencias políticas son mejores guías que los entusiasmos o voluntarismos que tratan de ajustarse a la cultura 5R. En lugar de decir hay que hacer, nosotros preferimos decir yo lo hago. Por eso, la segunda lección que nosotros sacamos es: la experiencia política es más confiable en el éxito de las inauguraciones que los entusiasmos. Es importante que las inauguraciones sean públicas, porque nos pone en el compromiso con la sociedad y los seguidores de continuar con el ímpetu de mantener el ritmo de inauguraciones de otros comités en otras regiones. Y además nos permite alcanzar las metas de conformar y diseñar mínimamente 66 comités provinciales con 330 dirigentes de nuestra confianza. Son estas pequeñas victorias las que llenan de entusiasmo y motivación al resto de militantes, voluntarios y dirigentes, porque el no hacerlo significa retroceder, desmotivar y, por supuesto, la pérdida del apoyo interno y externo de todos los dirigentes. Por esa razón, nuestra tercera lección es: hacer pública una inauguración genera un fuerte compromiso de seguir avanzando. Cuando la gente del partido, en su mayoría, no ha tenido experiencia política, cualquier inauguración de un comité es un gran desafío. No se puede evitar que cometan errores y minimizarlos. Y minimizarlos requiere que previamente identifiquemos cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestros dirigentes. Por esa razón, tomando medidas prudentes para establecer, para evitar esto, hemos establecido 4 tipos de dirigentes: los dirigentes nacionales, los dirigentes ideológicos, los dirigentes de base y los dirigentes organizacionales. En cuanto a los dirigentes de base, son aquellos que tienen el perfil para impulsar la creación y el desarrollo de los comités, tanto distritales como provinciales. Los otros 3 tipos de dirigentes tienen aptitudes distintas para otras funciones muy importantes para el partido. Por esa razón, la cuarta lección que hemos sacado es: un calendario de inauguraciones tiene siempre el riesgo de ser modificado cuando el perfil de los dirigentes no es de base. Ahora, inaugurar, desarrollar y sostener comités distritales es un proceso lento que requiere en sus primeros pasos, en los comienzos, un acompañamiento desprendido de los dirigentes nacionales. Cuando se tienen líderes sin experiencia política, ocurre eso. Para coordinar las inauguraciones toma más o menos 2 meses, como mínimo, ¿ya? Y para su desarrollo se estima aproximadamente 1 año. Entonces, nuestra meta es tener 66 comités
en 21 regiones, con 50 integrantes cada uno y 5 dirigentes de confianza para que estos 5 dirigentes puedan integrar el Comité Ejecutivo Nacional, el CEN. Lo que supone tener 330 dirigentes de nuestra absoluta confianza alineados al proyecto y programa. Esto nos da más o menos un total de 3.330 integrantes de todos los comités a nivel nacional, para comenzar a descentralizar el partido como manda el federalismo liberal. Por eso, nuestra quinta lección es: un comité descentralizado pasa por un proceso lento de desarrollo que puede llegar a tener 50 dirigentes bien alineados al proyecto político en el término de un año. Bueno, con esto pongo fin a mi ponencia. Muchísimas gracias.